Esta es una historia, sin lugar a dudas, muy hermosa, muy inspiradora. Cuando leemos todo el drama que ocurre aquí, nos sentimos desafiados y nos recuerda que muchas veces en nuestra vida de fe vamos a pasar por pruebas como esta, donde vamos a tener que tomar una decisión. ¿Soy fiel a Dios o cedo ante las presiones de este mundo? A lo largo de la historia, los cristianos han tenido que tomar estas decisiones. En nuestro país hubo un tiempo donde las personas tenían que decidir si seguían confesando al Señor y perdían algunos beneficios, o si estaban dispuestos a sufrir y padecer por su fe en el Señor. En estos días me enviaron un video por WhatsApp, una hermana de Pinar del Río, que me resultó muy simpático. Yo creo que tiene mucho que ver con esta historia y con lo que queremos hablar en esta mañana. Así que quiero compartirlos con ustedes. Vamos a ver este video. ¿Yo estoy en lo mismo? ¿Tú crees en Dios? No. Sí. No, yo no creo en Dios. ¿Yo sí creo? No. Sí. Yo soy revolucionario, vaya lo que quepa, porque yo le voy a dar una patada. Yo soy revolucionario, vaya lo que quepa, ¿no? ¿Cuál iglesia tú? ¿Qué iglesia? Yo que no voy a la iglesia. Pagan así. ¿Qué dices tú que vas a la iglesia? No, ella no vaya, nosotros somos no. Sí. Entonces. La iglesia. Y hasta papi va. ¿Tu papá también va? Y yo también. Nosotros no vamos a la iglesia. Bueno, yo quisiera saber quién es ese muchachito que se llama Lucas, al parecer, por lo que ve, ¿no? Le están preguntando por allá por los años 60 a estas mujeres si ellas creen en Dios. Imagínense, había que decir que no creían en Dios. Y aquel niño está diciendo, no, tú sí crees en Dios. Y tú sí vas a la iglesia. Y está en Canací. Y hasta papi va, dice el muchachito, y yo voy también. Y mi amiguito va. Pobrecito el niño con su candor, con su inocencia. Él no entendía. Pero qué triste que ha habido personas que decían creer en el Señor, pero ante una presión negaron al Dios que los redimió, al Cristo que murió en la cruz del Calvario para salvarnos, por temor tal vez a perder algún beneficio. En Daniel capítulo 3 encontramos la historia de estos 3 jóvenes hebreos, hombres, amigos de Daniel. Y vemos cómo al rey Nabucodonosor se le ocurrió construir una estatua, presumiblemente de su propia persona, aunque la historia no lo dice, y que las personas debían adorar esa estatua que él había levantado. Se dice que era una estatua de oro que medía casi 30 metros. En la historia se nos dice que medía 60 codos. Y la proporción de un codo es aproximadamente 45 centímetros. Por tanto, una estatua de 60 codos era de aproximadamente 28 metros y medio. Era realmente un tamaño colosal. Y eso posiblemente no sabemos si era el tamaño de la estatua como tal o si incluía también la base sobre la cual esa estatua se había levantado. Algunos críticos liberales cuestionan que una estatua de este tamaño, hecha de oro macizo, realmente requeriría mucha cantidad de oro y era difícil que se pudiera encontrar en aquel tiempo. Debemos tener en cuenta de que el oro era muy abundante en Babilonia. Recuerden ustedes que Babilonia se conocía como la ciudad dorada y había muchos objetos de oro en aquella ciudad.
Pero también pudiera ser que la estatua fuera hecha de otro material y enchapada en oro. Es una posibilidad. O también incluso que haya sido una estatua hueca, como la Estatua de la Libertad. Por ejemplo, un poco para comparar, vamos a ver una imagen de la Estatua de la Libertad en Nueva York, que como ustedes saben es hueca por dentro. Incluso las personas pueden subir ahí hasta la corona y pueden mirar desde este lugar. Un poco para ponerlo en perspectiva, la Estatua de la Libertad mide 46 metros. La estatua que había levantado Nabucodonosor era de 28 metros y medio. Pero es solamente la estatua lo que mide 46 metros. Si se incluye la base, el pedestal, llega hasta los 93 metros. O sea que desde la antorcha hasta la base hay 93 metros y la estatua como tal mide 46 metros. Era casi el doble de la estatua que construyó Nabucodonosor. Y de ancho, pues bueno, según la historia, el ancho de la estatua de Nabucodonosor era aproximadamente casi 3 metros. El ancho de la Estatua de la Libertad en la cintura es de 10 metros, casi 11 metros. Un poco para comparar cómo sería aquella estatua de Nabucodonosor. En ese momento, aquellos 3 amigos se enfrentaron ante un dilema. ¿Obedecemos lo que dice Nabucodonosor o enfrentamos las consecuencias? Y las consecuencias eran claras. Vamos a la siguiente diapositiva. Las consecuencias eran claras. Los que no se postraran a adorar aquella imagen iban a ser echados en un foso, en un horno de fuego ardiente. Entonces, Nabucodonosor no quería dejar margen a que alguien osara dejar de adorar aquella estatua. Realmente, esto fue una decisión difícil. Aquellos jóvenes habían sido sometidos a una gran presión cultural. Recuerden que a ellos les habían cambiado los nombres. Ellos tenían nombres hebreos y les pusieron nombres babilonios con el propósito de cambiar su mentalidad y de cambiar su fe. Vamos a ver el significado de estos nombres. Ananías, que era el nombre hebreo, Ananías significa, miren qué hermoso, el que Jehová ha fortalecido. Eso es lo que significa el nombre Ananías. Pero le pusieron por nombre Sadrach. Y Sadrach significa iluminado por el sol. Y el sol era una deidad. Era un dios que tenían los babilonios. Tenemos también a Misael. Misael significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Jehová? ¿Quién como ese Dios verdadero? Y el nuevo nombre que le pusieron, Mesac, significa ¿quién como Sac? Sac era otro dios principal dentro del panteón babilonio. Era como una burla, ¿no? Era cambiar la mentalidad. Tenemos a Azarías. Azarías significa el que Jehová ayuda. Eso es lo que significa Azarías. Y el nuevo nombre, Abed-nego, significa siervo del fuego. Porque también, para los babilonios, el fuego era considerado una deidad. Ya habíamos visto anteriormente que Daniel significa Dios es mi juez. Y el nombre que le pusieron, Belsasar, significa príncipe de Bel, otro dios. Era todo un propósito intencionado de cambiar la fe de estos jóvenes que llegaron a Babilonia siendo prácticamente unos adolescentes. Pero los vemos en este momento enfrentando una gran prueba y podemos ver cómo mantenían su fe incólume y cómo se mantuvieron fieles. Hay una gran pregunta que surge al leer esta historia. La pregunta es, ¿dónde estaba Daniel?
que no se menciona. Se menciona solamente a los 3. ¿Dónde estaba Daniel en este momento? Algunos dicen, bueno, Daniel tal vez cedió a la presión y Daniel sí adoró al estatua. La historia no lo dice. Y cuando nosotros vemos la vida de Daniel, nos damos cuenta de que eso no encaja con su carácter. Después, cuando lleguemos a Daniel capítulo 6, vamos a ver cómo él también estaba dispuesto a ser fiel a Dios hasta las últimas consecuencias. Pudiéramos especular, aunque la Biblia no lo dice, pero pudiéramos pensar, tal vez Daniel estaba enfermo y por esa razón no se presentó en público. Hay otro momento en el libro de Daniel donde se nos dice que Daniel estuvo enfermo en otra ocasión. Puede ser que haya estado viajando, porque por sus funciones dentro del reino, él tenía que viajar. En una parte del libro de Daniel se nos dice que estaba junto al Tigris, o sea que no estaba en la misma ciudad de Babilonia. Puede ser que Daniel haya estado viajando, o incluso que Nabucodonosor, que lo apreciaba tanto, lo eximió de ese acto de adoración. No sabemos qué fue lo que sucedió, la historia no lo dice, pero no necesariamente tenemos que concluir que Daniel adoró la estatua de oro. Sin dudas, aquellos jóvenes fueron sometidos a una gran presión. ¿Podrían encontrar ellos alguna excusa plausible para adorar la estatua? Yo creo que sí podrían encontrar excusas. Por ejemplo, ellos hubieran podido decir, todo el mundo está adorando la estatua. Y esa es una de las cosas que muchas veces nos presionan a nosotros. No, si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo tengo que ser el único que no lo hace? ¿Por qué yo tengo que ser el único que desentona? Eso le pasa muchas veces a los jóvenes en sus escuelas, en el pre, en la universidad, donde todo el mundo está haciendo algo, pero lo que están haciendo es contrario a lo que Dios quiere, y hay que tomar la decisión: o hago lo que hace todo el mundo, o me mantengo fiel a Dios. Otra excusa que ellos hubieran podido presentar es: si nos matan, ¿quién va a testificar de Dios? Bueno, eso parecía una excusa incluso espiritual. O parecido a esto: si Dios no nos libra, eso dañaría la reputación de Dios. También una excusa espiritual. O incluso ellos podrían decir, como algunos en algún momento han hecho, de decir: esto es solamente una estatua. Yo en el corazón no estoy adorando la estatua, en el corazón estoy adorando a Dios. Todas estas excusas ellos hubieran podido presentarlas para librarse del problema, para no pasar por ese momento difícil y para seguir con su vida. Sin embargo, estos jóvenes no cedieron ni a las presiones ni a sus propias justificaciones o racionalizaciones. Así que ellos decidieron ser fieles al Señor. Y ante esta actitud de estos 3 hombres hebreos, dice la Biblia que los caldeos encontraron una oportunidad para denunciarlos. Los versículos del 8 al 12. Seguramente estos caldeos estaban celosos de cómo aquellos judíos habían llegado de últimos a Babilonia y Dios los había exaltado a posiciones prominentes. Ya lo vimos allí cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor. Y seguramente ellos estaban celosos, tenían envidia, así que no perdieron la oportunidad de ir a Nabucodonosor y decirle: hay 3 hombres que no han obedecido a tu edicto. Ellos no quieren adorar tu estatua. No obstante, ni tan siquiera bajo la presión y la amenaza de Nabucodonosor mismo, porque Nabucodonosor los enfrenta y les dice: les voy a dar una oportunidad. Ahora van a sonar los instrumentos y ustedes pueden adorar, porque me parece que ustedes no entendieron, y les repite la amenaza. Pero aún así, aquellos 3 hombres delante de Nabucodonosor mismo dicen: nosotros no vamos a adorar esa estatua, no lo vamos a hacer de ninguna manera. ¿Y qué dice Nabucodonosor?
si no la adorareis, versículo 15, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Qué palabra tan temeraria, ¿eh? ¿Qué Dios será el que los libre de mis manos? Aquí Nabucodonosor se une a otros personajes prominentes de la Biblia que desafiaron al Dios verdadero. Nos recuerda, por ejemplo, a Faraón, que cuando Moisés se presentó delante de él y le dijo que el Dios de Israel quería que el pueblo saliera para adorarlo en el desierto, las palabras de Faraón fue: ¿y quién es ese Dios? Yo no conozco a ese Dios y no lo voy a dejar salir. Lo que se atrevió a hacer Faraón. Él dijo que no conocía a Dios y llegó a conocerlo. ¿Y de qué manera lo conoció? Por medio de las 10 plagas. Vemos también a los asirios, que vinieron a amenazar cuando tenían a la ciudad de Jerusalén sitiada. Y estaban hablando con los funcionarios del reino ahí de la ciudad de Jerusalén. Y una de las cosas que les dicen: miren, nosotros hemos venido arrasando con todas las naciones y ningún Dios de ellos ha podido impedir que nosotros los conquistemos. ¿Acaso el Dios de ustedes los va a librar? Nuevamente palabras temerarias, porque en esa noche murieron 185,000 asirios y Dios libró a su pueblo. Ahora Nabucodonosor se llena de orgullo de esas personas que por su poder se creen que son dioses y que pueden desafiar al Dios verdadero. Y dice: ¿qué Dios será el que los libre a ustedes? La experiencia de estos 3 jóvenes judíos viene a ser un desafío para nosotros hoy. Y es este: debemos ser fieles al Señor aún a riesgo de nuestras propias vidas. ¿Creemos eso verdaderamente? Yo creo que cada cristiano auténtico, genuino, debe estar de acuerdo con esta frase. Debemos ser fieles al Señor aún a riesgo de nuestras propias vidas. Ahora, ¿cómo podemos ser fieles de esa manera? Porque eso tiene un costo, eso no es fácil. ¿Cómo podemos ser fieles de esa manera? En primer lugar, siendo conscientes del poder de Dios para salvarnos. Y eso es algo que nos enseñan estos 3 amigos. Dice el versículo 17: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos conocían bien a Dios. Sabían que uno de los atributos del Dios verdadero es que Él es omnipotente. Todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. Así que ellos declararon, cuando Nabucodonosor dice: ¿qué Dios será el que los libre? Dijeron estos 3 amigos: nuestro Dios puede. Aunque tú creas, aunque humanamente no parezca, nuestro Dios puede hacerlo. Él puede librarnos de tu mano, oh rey. Ellos tenían esta convicción, que Dios tiene el poder de protegerte aún del fuego, de los ríos, de los vientos, de las tempestades, de los terremotos. Nada escapa al poder y la soberanía de nuestro Dios. El profeta Isaías había escrito años antes, en Isaías 43:2, una promesa divina impresionante. Miren lo que dice Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es una promesa que está en el libro de Isaías, que nos muestra el poder de Dios para guardarnos y librarnos aún en medio de las circunstancias más difíciles. La Biblia está llena de ejemplos de Dios cuidando de su pueblo. También lo podemos ver en esta historia. Y el pueblo judío es una evidencia de eso. ¿Cuántos
han tratado de destruir al pueblo de Israel. Los egipcios, los asirios, los babilonios, los medopersas, los romanos, los nazis, la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos también. Pero aún así, el pueblo de Israel sigue en pie y contra todo pronóstico es una nación que existe hoy con una prosperidad que llama la atención de todas las personas. Pero ¿qué decir de los cristianos? ¿Cuántos han querido destruir a los cristianos? Los judíos, los romanos, los musulmanes, la ilustración, el comunismo, el secularismo, el ateísmo, todos han querido destruir la fe cristiana, pero nada ha podido exterminar esta fe, ni podrá, porque la fe cristiana está sustentada sobre la roca inconmovible de los siglos, sobre Jesucristo. Dios tiene todo el poder para cuidarnos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra el pueblo de Dios. En el año 65, un funcionario le dijo al pastor Luis Manuel González Peña, cuando estaba preso, le dijo lleno de vanidad y de prepotencia: para el año 2000 no habrá ni una sola iglesia en Cuba. Así le dijo. Y González Peña, que era un hombre de fe, y realmente en ese tiempo parecía que de verdad la iglesia iba a desaparecer, muy tranquilo le dijo: eso es una ilusión suya. La iglesia de Cristo está firme. Y hoy, algunos años después, 22 años después del año 2000, la iglesia de Jesucristo está firme en Cuba. Y está firme en el mundo. Y va a seguir firme. Porque nadie puede destruir la iglesia del Señor. Dios tiene todo el poder para librarte en este mundo. Y para intercambiar las suertes, cuando todo parece que está perdido. El libro de Esther es un libro precioso. Aunque no se menciona el nombre de Dios, Dios está detrás de este libro completamente. Y a partir de esa historia, los judíos crearon una fiesta que se llama la fiesta de Purim. Y Purim significa suertes, celebrando cómo Dios intercambió las suertes. Aquel hombre que quería destruir a Israel, llamado Amán, y había creado todas las condiciones para destruir a los judíos y para que ahorcaran a Mardoqueo, que era el judío principal. Y Dios se las ingenió para que las suertes cambiaran y el que terminara ahorcado fuera Amán, y Mardoqueo quedara honrado y el pueblo de Israel siguiera adelante. No perdamos la convicción de los jóvenes hebreos. Dios puede. En medio de los peligros, en medio de las amenazas, en medio de las presiones, cuando todo parezca indicar que Dios no puede hacer nada, recuerda siempre esto: Dios puede. En segundo lugar, podemos ser fieles a Dios siempre reconociendo que es posible padecer en este mundo. Y esa es una realidad. En ningún lugar se promete que los cristianos no van a tener problemas en este mundo o no van a tener tribulación. Hay algunos cristianos que creen eso, pero lo creen porque lo quieren creer, no porque la Biblia lo enseña. Miren el versículo 18, lo que dicen estos jóvenes. Y si no, y si Dios no nos libra, sabemos que tiene todo el poder para hacerlo, pero si Él no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos eran conscientes de que Dios podía librarlos del fuego, o que podía permitir que padecieran y que quedaran consumidos por aquellas llamas. Ellos entendían esa posibilidad. Y eso nos muestra que estos tres hombres eran hombres sabios y tenían una comprensión teológica adecuada. Hay algunos cristianos
que dicen, no, Dios siempre nos va a librar de los problemas en este mundo. O Dios siempre me va a sanar. O Dios siempre me va a dar lo que yo le pido. Esa es una fe más. Nuevamente, eso no es lo que enseña la Biblia. Hay otros que son conscientes de que Dios nos permite pasar por pruebas, pero son tan conscientes de eso que se les olvida que Dios tiene el poder de librarnos y de hacer grandes cosas. Y están todo el tiempo resignados a los problemas que pueden venir. Estos tres hombres son un ejemplo de un equilibrio saludable para la fe. Ellos dijeron, ¿y qué si Dios no quiere librarnos? Sabemos que Dios puede hacer lo imposible, pero ¿qué tal si lo que Dios tiene para nosotros es que efectivamente seamos quemados en ese horno de fuego ardiendo? ¿Saben qué dijeron estos tres amigos? Si eso es lo que Dios tiene, si esa es su voluntad, si eso es lo que en su soberanía Él ha querido para nosotros, estamos dispuestos a pasarlo. Pero no vamos a adorar a una estatua, ni a un ídolo, ni a un Dios falso. Ciertamente la tribulación es una posibilidad real en este mundo para los que confían en el Señor. No estamos exentos de padecer. Fue el mismo Cristo el que dijo, en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. Cristo lo dijo. O sea, que en este mundo los cristianos podemos padecer. Por tanto, no debemos ver la persecución por causa de la fe o los problemas como algo extraño. Miren lo que le dice el apóstol Pedro a los destinatarios de su primera carta, capítulo 4, versículo 12. Dice, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Estaban pasando por una persecución aquellos primeros cristianos. Y Pedro le dice, miren, no se asombren, no se sorprendan, no piensen que eso es algo extraño. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. También el apóstol Pablo le recuerda al pastor Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. En Hebreos capítulo 11 encontramos una galería de héroes de la fe. Conocemos muy bien ese pasaje, ¿no es verdad? Ahí aparece un grupo de héroes de la fe que fueron librados de la adversidad. Y lo encontramos, si usted lo busca ahí en su Biblia, está en Hebreos capítulo 11. Y cuando pensamos en los héroes de la fe, casi siempre pensamos en esto que nos dice Hebreos capítulo 11, del 32 al 35a, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Hasta aquí que vemos personas que por su fe en el Señor lograron tener estas victorias admirables. Lograron hacer cosas que parecían imposibles. Y eso nos encanta. Nosotros decimos, yo quiero ser una de esas gente. Yo quiero ser un héroe de la fe que tiene estas victorias. Pero mira lo que dice. Sigue diciendo el versículo 35. Mas otros, estos son los otros héroes de la fe, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué encontramos en este segundo grupo? Personas que también eran héroes de la fe, pero que fueron atormentados, perseguidos, que padecieron. Y algunas veces, por supuesto, nos encantaría ser héroes de la fe del primer grupo, de los que Dios libra de los problemas, de los que Dios hace cosas grandes. Pero ¿qué tal si Dios quiere que nosotros seamos héroes de la fe del segundo grupo? De aquellos que padecen, de aquellos que Dios le permite pasar por el fuego. Pero ¿saben lo que dice al final? Que esos héroes de la fe del segundo grupo tienen algo mejor y tienen una recompensa mayor. En el libro de los Hechos vemos cómo el Señor permitió, en el capítulo 12 de Hechos, que mataran a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los 12 discípulos. Herodes lo mató a espada. Pero en ese mismo capítulo se nos dice que el Señor libró a Pedro de la cárcel de manera milagrosa. Entonces, hay veces que Dios obra de una manera que nosotros no entendemos, que no podemos explicar por qué Él lo hace y cómo lo hace, pero debemos reconocer que es su soberanía. Por la fe en el Señor, dice también la Biblia, que muchos cristianos aceptaron ser despojados de sus bienes, Hebreos 10:34, de su comodidad, perder incluso sus vidas. ¿Cuántos cristianos murieron en el circo romano? Perseguidos allí por el imperio. ¿Cuántos padecieron y languidecieron en los gulags soviéticos? Estos fueron héroes de la fe del segundo grupo. Los tres amigos, y esto es lo que llama la atención, estuvieron dispuestos a renunciar a su posición y a sus privilegios. Ellos tenían una posición importante en Babilonia. Recuerden que cuando Daniel interpretó el sueño, él le dijo a Nabucodonosor: lo único que yo te pido es que a mis tres amigos vengan también y estén conmigo en esa posición de eminencia. Ellos estaban arriesgando su comodidad y estaban arriesgando sus vidas. No sabían si Dios, aun cuando tenía todo el poder de salvarlos, iba a permitir que ellos padecieran. Así que ellos estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo, aún sus propias vidas, por tal de ser fieles al Señor. El Señor nos hace una exhortación. Jesús, ahí en Mateo 10:28, dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden destruir. Antes bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí, es posible que el cristiano pase por adversidades en este mundo, incluso que muera por su fe, pero al final eso se va a cambiar en una bendición gloriosa y en la salvación que el Señor nos ha dado para siempre. Expresó un comentarista acerca de este pasaje que Nabucodonosor caliente su horno tanto como pueda. Dice que lo calentó 7 veces más. Pero dice este comentarista que Nabucodonosor caliente su horno tanto como pueda. En unos pocos minutos terminará el tormento de aquellos que son echados en él, si Dios no los libra y si Dios permite que mueren. En unos pocos minutos terminará el tormento. Pero el fuego del infierno tortura y no mata. El fuego del infierno es para siempre. Por eso siempre es mejor ser fiel al Señor, aun cuando tengamos que padecer en este mundo. Y si vamos a temerle a alguien, temámosle al Señor, que puede destruir. Y ese destruir no significa que se extingue la existencia. Ese destruir significa que se pierde el bienestar constantemente en el infierno.
Verdaderamente morir por nuestra fe es una posibilidad real. Sin embargo, la tragedia no es morir en este mundo. Más tarde o más temprano todos vamos a morir. ¿Saben cuál es la tragedia? Morir sin Cristo. Morir sin salvación. Esa es la gran tragedia. De la misma manera, la bendición mayor que podemos experimentar en este mundo es morir con Cristo. Porque para el cristiano, morir es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ese no es el fin, sino el paso a una vida mucho mejor. Ni tan siquiera la muerte puede separarnos del amor de Dios y de la bendición que Él tiene para sus hijos. Algunos dicen, la muerte es lo único que no tiene solución. ¿Han escuchado esa frase? Pero con Cristo, hasta la muerte tiene solución. Los cristianos sabemos que estar con Cristo, partir de este mundo, no es ir a algo negativo, aunque muchas veces el ser humano le tiene miedo a la muerte, sino partir es una liberación para estar con nuestro Señor. Dios puede salvarnos de la muerte. ¿Cuántos lo creen? Dios puede salvarnos de la muerte, pero también Dios puede salvarnos en la muerte, a través de la muerte. Por tanto, no temas a los hombres, sé fiel al Señor. Podemos ser fieles al Señor siempre, en tercer lugar, sabiendo que Dios está con nosotros. Es impresionante en esta historia cómo dice que Nabucodonosor, cuando miró lo que había dentro del horno, en lugar de 3 hombres, había 4. Y él no podía explicarse eso. Y él le preguntó a sus súbditos, ¿cómo es posible? No fueron 3 los que entraron dentro del horno. Ahora yo veo 4 y el cuarto es como hijo de los dioses. ¿Quién era ese cuarto que estaba ahí? Algunos han especulado que pudo haber sido Daniel, pero la mayoría de los comentaristas está de acuerdo en que ese era el Hijo de Dios. Una manifestación preencarnada de Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad, lo que en la Biblia se llama el ángel de Jehová, que se apareció muchas veces y que las personas se dieron cuenta de que era Dios mismo. Ahí estaba el ángel de Jehová con aquellos 3 hombres fieles a Dios. Estaban acompañándolos, protegiéndolos, cuidándolos. Realmente eso es impresionante. Dios va a estar contigo siempre que padezcas por ser fiel a Él. Él nunca te va a dejar solo. Él nunca te va a abandonar. Es cierto que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ahí no terminan sus palabras. ¿Qué dijo después? Pero confiad, yo he vencido. Puede ser que tengan aflicciones en este mundo, pero confíen, porque yo he vencido el mundo y la victoria siempre va a ser de aquellos que son fieles al Señor. Confíen, no teman. La promesa más grande que tenemos los cristianos en este mundo la encontramos en Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la mejor promesa que tenemos de Dios para el 2023. No sabemos qué va a suceder. No sabemos los problemas, las aflicciones, las tribulaciones que va a tener. Pero algo sí sabemos: Dios va a estar con nosotros. Porque Dios ha prometido que Él nunca va a abandonar ni a dejar a sus hijos, sin importar cuál sea la circunstancia. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la seguridad y la confianza que podemos tener. Por eso los cristianos podemos mirar el futuro siempre con optimismo. Podemos mirar el 2023, aun cuando no sabemos qué nos va a deparar. Sí sabemos que Dios va a estar con nosotros y que nos va a dar la victoria al final. Y en cuarto lugar, debemos ser fieles a Dios siempre
recordando que Dios bendice a los que le son fieles. Dios bendice a los que le son fieles. A los que aman a Dios, dice la Biblia, todas las cosas les ayudan a bien. Pocas cosas producen más gozo, más alegría a una persona que conoce a Dios que ver cómo otros se convierten al Señor, de ver cómo otros empiezan a alabar a Dios. Y estos tres jóvenes tuvieron esa experiencia. Ellos vieron a Nabucodonosor dándole gloria a Dios. Lo vemos en sus palabras finales. Bendiciendo a Dios. Bendito el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando ellos salieron, dice que vinieron todos esos funcionarios del reino, los sátrapas, los gobernadores, los oidores, todo el mundo quería venir y ver cómo aquellos jóvenes tuvieron el fuego y ni olor a humo tenían. ¿Y qué terminaron haciendo estas personas? Alabando a Dios. Qué bendición cuando Dios puede utilizar nuestras pruebas para que otros lleguen a glorificar su nombre. Tal vez nuestros familiares. Cuando uno conoce al Señor Jesucristo, el deseo más grande que tiene es que sus familiares, los que están cerca, sus amigos, también lleguen a conocer al Señor. ¿Y qué tal si la prueba por la que vas a pasar es la oportunidad de que esa persona conozca a Jesucristo? Tu fidelidad en medio de la adversidad puede ganar a otros para Cristo. Decía un famoso pensador llamado Tertuliano del siglo III después de Cristo, que la sangre de los mártires era la semilla de la iglesia. Porque mientras más cristianos morían en la persecución de los romanos, el testimonio que ellos daban de su fe era tan impactante que las personas se convertían por miles. O sea, qué bendición cuando podemos tener el gozo de que Dios nos usa para que otros le conozcan. Vemos también, como en el caso de Job, que la prueba nos ayuda a crecer en nuestra fe. Dice, al final de la vida de Job, él llegó a esta conclusión: de oídas te había oído, le dice él al Señor, mas ahora mis ojos te ven. Esa es una fe que ha sido transformada. ¿Ustedes se imaginan la fe de estos tres hombres judíos después de salir del fuego? Cuando ellos salieron de él. ¿Ustedes se imaginan ellos entrando al horno de fuego, amarrados con aquellos hombres fortachones que los llevaban? ¿Qué estaban pensando? ¿Qué estaban sintiendo? La ansiedad que tenían, el temor. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo Dios nos va a librar del fuego? Y si Dios no nos libra del fuego, el fuego duele. Pero después de estar allí y de salir intacto, ¿cómo habrá sido la fe de ellos? Seguramente era una fe robusta, porque vieron que la fidelidad al Señor traía bendición. Además, dice el último versículo, que Nabucodonosor, el rey, engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. O sea, por esta experiencia, estos tres hombres llegaron a ser más prominentes aún en Babilonia. Sigue vigente la promesa del Señor en 1 Samuel 2:30. Yo honraré a los que me honran. El Señor honra a los que lo honran, a los que son fieles a Él. Y sigue también, no podemos olvidar la segunda parte de este versículo que dice: y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cuántas personas han despreciado al Señor para al final ver sus vidas frustradas? ¿Cuántos han despreciado al Señor, como el video que veíamos al principio, para recibir algún beneficio temporal? Pero dice que los que desprecian al Señor serán tenidos en poco. Pero Dios dice: yo honraré a los que me honran.
cuando somos fieles a Dios, aún en las mayores pruebas, Dios nos bendice de maneras especiales que aún no podemos imaginar. Por eso también debemos ser fieles al Señor siempre. Aquellos 3 amigos entendieron lo mismo que Pedro y Juan cuando fueron amenazados por el Sanedrín de los judíos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En un mundo de tanto pecado, no es extraño que los cristianos tengan que sufrir. En estos días estaba leyendo la noticia de un profesor irlandés. Vamos a ver una imagen de él ahora. Se llama Enoch Burke. Es un profesor cristiano que en su escuela la directora dijo que tenía que llamar a un muchacho que está en el proceso de transicionar en su género, que había que llamarlo con un pronombre indefinido. No le podía llamar él, ni tampoco ella. Había que llamarlo en inglés they, ellos. Pues como está transicionando, como no se sabe si es hombre o mujer, había que llamarlo ellos. Y este hombre, que es un hombre cristiano, dice: yo no voy a seguir este absurdo. Dios creó a los hombres varón y mujer, y yo voy a llamar a la persona de acuerdo a su sexo biológico. Bueno, tal es el punto que este hombre desde el mes de septiembre está preso. Y ahora, en el mes de diciembre, él pidió que revisaran su causa. Él dice: yo no soy un delincuente, yo quiero pasar la Navidad y el fin de año con mi familia, porque yo tengo que estar preso. Y revisaron la causa, y ¿saben qué le dijo el juez? Lo único que usted necesita para salir de la prisión es decir que usted está equivocado. En otras palabras, tienes que renunciar a tus convicciones y abrazar lo que dice la ideología de género, que las personas no son hombre y mujer, sino que son lo que quieran ser. Entonces, miren qué fácil se lo puso el juez, miren qué fácil. Solamente dices que estás equivocado y sales de la casa. Miren cuál fue la respuesta de Enoch Burke: nunca saldré de la prisión de Montjoy si para ello he de violar mi conciencia, mis creencias religiosas y negar a mi Dios. Mi fe me ha llevado hasta ese lugar y me mantendrá allí con la ayuda de Dios. Eso es alguien que tiene convicción en su Dios. Y yo te pregunto, y ya con esto estamos terminando, ¿cómo vivirás este año? Hay cosas que no dependen de nosotros. Las circunstancias externas nosotros no podemos controlarlas. Nosotros de alguna manera sí podemos controlar nuestras decisiones. La pregunta es: ¿cómo vivirás este año? ¿Harás lo que todo el mundo hace? ¿Te dejarás llevar por la corriente? ¿Renunciarás a tus convicciones por tal de no perder tu comodidad o evitar el sufrimiento? El Señor espera más de sus hijos. El Señor espera más de nosotros. ¿Cómo podemos ser fieles a Dios siempre? Resumiendo, siendo conscientes del poder de Dios para salvarnos, reconociendo que es posible padecer en este mundo, sabiendo que Dios está con nosotros y recordando que Dios puede usar la prueba para nuestro beneficio. Finalmente, podemos concluir con lo que dice Romanos 10:11. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Si tú pones tu confianza en el Señor, si tú pones tu confianza en Dios, independientemente de lo que tengas que pasar, no serás avergonzado. Y Dios te dará la victoria. Así que podemos enfrentar este 2023 con esperanza, con convicción y con optimismo por la fe que tenemos en nuestro Dios. Como hemos anunciado, tenemos un grupo de hermanos que se va a bautizar. Por cierto, en una oportunidad leí que una de las preguntas que se le hace en China a los candidatos del bautismo antes de bautizarse es: ¿estás dispuesto a dar tu vida por el Señor?
Miren qué pregunta es antes de bautizarse. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por el Señor? Es una pregunta interesante porque cuando nosotros realmente entendemos lo que es el Evangelio y la seguridad que tenemos en Dios, no tenemos problemas en responder afirmativamente a esa pregunta. A decir, estoy dispuesto a dejar cualquier cosa por mi Señor, porque en mi Señor estoy seguro. Estos 9 que van a ser bautizados van a enfrentar desafíos, como todos los cristianos. Qué bueno que puedan ser fieles al Señor siempre. Y aún aquellos que están en este lugar, que llevan muchos años en la fe, 20, 30, 40 años en la fe, que podamos tener la misma convicción y la misma resolución del primer día. Lo que más yo quiero en este año y hasta que Cristo venga o hasta que yo vaya a su presencia es ser fiel a Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a seguir con un tiempo de adoración mientras los hermanos van a prepararse para entrar a las aguas del bautismo. Esperamos que sea un testimonio. El bautismo es un acto simbólico. El bautismo no salva, lo que salva es la fe en Jesucristo, pero el bautismo es un testimonio público de nuestra fe. Una dramatización de lo que ocurre en nuestra vida cuando creemos en el Señor, morimos a la vida vieja de pecado y nacemos a una nueva vida en Cristo. Es un testimonio también de lo que Cristo hizo para salvarnos, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero también nos recuerda que aquellos que hemos creído en Cristo, un día moriremos, pero no vamos a quedar en la tumba, sino que vamos a levantarnos y vivir para siempre con el Señor. Adoramos a nuestro Dios mientras nos preparamos para los bautismos. Que Dios los bendiga. Dice esta alabanza que vamos a cantar: canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. En medio de nuestro desierto, la fidelidad de Dios ha sido palpable en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Y vamos a cantar este himno. Mientras vamos cantando, vamos también a pedir a los diáconos que pasen aquí adelante y vamos a recoger nuestros bienes y nuestras ofrendas, entregar nuestras primicias al Señor este primer día del año. ¿Cómo podemos agradecer a nuestro Dios? Siendo fieles a Él y diciéndole al Señor: Señor, yo te seguiré. Padre, gracias infinitas te damos por tu misericordia, por tu amor, por tu bendición, Señor, por este culto que nos hemos rendido, por este mensaje traído en boca de tu siervo. Permite, Señor, que siempre podamos ser fieles. Te rogamos que estos diezmos y ofrendas puedan ser utilizados para la extensión de tu palabra y para el sostenimiento de esta tu casa y esta tu congregación. Llénanos del poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a serte fieles siempre. Suple nuestras necesidades. Por Cristo te lo pedimos humildemente, Padre. Amén. He visto mi deseo.
este lugar una familia que ha puesto su fe en el Señor, y siempre es un gozo cuando vienen a Cristo, no una sola persona, sino con sus familiares. Tenemos un matrimonio, tenemos la mamá de la esposa, que juntos van a dar testimonio de su fe en Jesucristo, de cómo le han conocido en este tiempo, han sido discipulados y hoy quieren declarar delante de esta congregación, sus amigos, las personas que les ven, que han puesto su confianza en el Señor. Arturo, ¿has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y Señor? Sí, he creído con todo mi corazón. En virtud de esta profesión de fe, como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se escucha, prende. No se oye. Préndelo. Lina, ¿has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y Señor? En virtud de esta profesión de fe, como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Odalis Ortega, ¿has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y Señor? Sí. En virtud de esta profesión de fe, como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Rosaira Navarro, usted ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor. En virtud de esta profesión de fe, como ministro del Evangelio, yo la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María del Carmen Sequera, usted ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor. Sí, con todo mi corazón. En virtud de esta profesión de fe, como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Noris, usted ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor. En virtud de esta profesión de fe, como ministro del Evangelio, yo la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rachel, has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y Señor. Sí. En virtud de esta profesión de fe, como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La vida de Fabián es un ejemplo de que creer en Jesucristo es una decisión personal. Su mamá y su hermana han sido cristianas por años y oraron mucho por Fabián, pero Fabián no creía en Jesucristo. En este tiempo hemos visto con mucho gozo cómo el Señor ha tocado su corazón y el testimonio de fe tan precioso que él ha dado. Fabián, ¿tú has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y Señor? Sí. En virtud de esta profesión de fe, como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Arnel, ¿has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y Señor? Sí. En virtud de esta profesión de fe, como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es un día de fiesta para nuestra iglesia. Cada vez que tenemos bautismos es una oportunidad muy especial de gozarnos en el Señor con aquellos que han dado testimonio de su fe en Jesucristo y que quieren evidenciarlo y demostrarlo públicamente por medio de este acto. Así que queremos terminar este tiempo después con una comida fraternal ahí en el patio de la casa pastoral, precisamente porque es un momento de gran alegría. ¿Va a ser aquí atrás? Ok, va a ser aquí atrás la comida. Nos gustaría presentar ahora que saliera el grupo de los que se bautizaron y después aquellos que fueron aceptados en la membresía por traslado o por testimonio. Antes de eso, nos quedaron 5 hermanos que no pudieron venir a la entrevista porque no escucharon el anuncio, pero que llevan un tiempo, aproximadamente un año con nosotros y que desean ser parte de la membresía de nuestra iglesia. El hermano Ismael y Miss Lady, conocida como Boca, quisieran ponerse en pie. Vamos a pedirle que ellos pasen aquí al frente. Si quieren pueden pasar por aquí por el centro. Y tenemos también a Liván y a Milet, que están aquí con nosotros. También el hermano Onel, el esposo de la hermana. Él está pidiendo, lleva tiempo pidiendo ser aceptado en la membresía. Él procede de otra iglesia y está pidiendo ser aceptado. ¿Les parece bien aceptar a estos 5 hermanos que ya los demás están aprobados? ¿Que están de acuerdo? Levanten su mano, porque con mucha alegría les recibimos. Así que, en primer lugar, vamos a pedir a los 9 hermanos que se bautizaron que se puedan parar aquí en esta parte, por favor. A los mojaditos. Estamos ahí disfrutaron mucho, dice que el agua estaba tibiecita. Así que gloria al Señor por esto, hermanos. Vamos entonces, este es el grupo de hermanos que se aceptaron ya, que pueden pasar al frente en la junta que tuvimos hace 2 semanas. Hay otros que no veo que no están aquí. Benito, adelante, como no, pase por acá. Así que agradecemos al Señor por este tiempo, los nuevos hermanos que se incorporan a la membresía de la iglesia. Sean bienvenidos. Esta es una iglesia que ama al Señor, que ama la palabra de Dios, que les ama a ustedes. Son 24 que se están añadiendo a la membresía de nuestra iglesia.
sepan que les amamos, queremos ser de bendición a su vida y estamos seguros que ustedes van a ser de bendición para nuestra congregación con los dones y los talentos que el Señor les da. Vamos a ponernos en pie y vamos a tener una oración. Padre, estamos muy agradecidos a ti. Primeramente por aquellos hermanos que te han conocido en nuestra iglesia, han aprendido de tu palabra y han dado testimonio de que quieren seguirte, que quieren ser fieles a ti. Gracias por el testimonio que ellos han dado hoy en las aguas de Potri. Ayúdales, Padre, protégelos, guárdalos con tu Espíritu Santo, líbrales de todo mal. Y gracias por este otro grupo de hermanos que ya te habían conocido, pero que llevan un tiempo entre nosotros y sienten que tú les estás guiando a ser parte de la membresía de esta iglesia. Señor, que nosotros podamos ser de bendición a sus vidas, que juntos podamos servirte, hacer tu obra, predicar tu palabra. Y ahora, Padre, bendícenos en este tiempo de confraternidad que vamos a tener, de amor cristiano, de compañerismo, que pueda ser un tiempo agradable a ti y también de alegría, de paz, de gozo para cada uno de nosotros. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Sean muy bienvenidos todos, así que podemos dar la